San Javier, y desde ella canto, y Norma Bustos, a quien José María en este texto canta muchas veces para referirse al amor que los ha unido en su vida. Siento que no nos acompañe, pero bueno, ya tuvo la satisfacción hace 2 años de que presentáramos desde Tras la Sierra en la Feria del Libro, y en esa época él estaba muy bien, así que pudo disfrutar bastante ese momento, inclusive hablar con los concurrentes en el Cabildo. Poetas que hoy nos acompañan, señoras y señores, me corresponde referirme brevemente, porque todos tenemos que ser breves, que es difícil, a la personalidad del escritor don José María Castellano. Antes que nada, para comenzar, voy a leer un poema de su libro Poemas de San Javier, en donde está muy condensado el espíritu que lo ha animado a él a lo largo de toda su obra literaria. El silencio está brillando en tu noche, San Javier, y a la lunita de plata que termina de nacer, la amamantan 2 estrellas y el lucero le da miel. Y también lavan su cara con zumo de amanecer que corre por las arenas de tu arroyo, San Javier. San Javier de Tras la Sierra, higuera y nogal con nuez, zorzal de trigo temprano, violeta de atardecer, guarda tajadas de luna y un ramito de laurel en un arcón de algarrobo, por si vuelvo, San Javier. Es bellísimo. Este poema se titula Nostalgia y él lo coloca en la primera parte del libro como primer poema. Aquí el paisaje nativo impacta fuertemente en su espíritu, como lo vamos a ver a lo largo de toda su obra literaria y en particular en sus relatos y novelas. Casi con humilde timidez editó este libro y con mayor humildad iba hace unos años y nos acompañaba al taller literario que dictaba Osvaldo Guevara. Y él siempre decía, sabía mucho de literatura, pero decía, en realidad yo no soy poeta. Y sin embargo escribía, a lo largo de su vida siempre escribió, porque los textos, los poemas que están en el libro tienen la fecha. Más de 40 años que él siempre algún poema escribe. Bueno, se animó a escribir esto, pero evidentemente la figura de José María se levanta con la altura de las cumbres en su oficio de narrador. No hay, entre los pocos o muchos que he leído, alguno con sus características. Es un producto del paisaje con el cual él se ha entonado y de esa necesidad de obrar como un transmisor. Leer desde Tras la Sierra o Requiem por el árbol nos acerca a un hombre profundamente entonado con la tierra, con el paisaje que hace suyo y en el que el escritor afirma su identidad. Un estudio que hizo Silvia Anderlin sobre él dice que el paisaje se transforma en un sujeto geocultural en el cual se inscribe la figura del escritor, en este caso José María. Definan paisajes, esto es un análisis global de su obra, no una en particular. Definan paisajes descriptos con una técnica refinada y fuerte. Los padres, la historia del valle, las tradiciones, tanto familiar como local, el bosque, ese bosque que lamenta una y otra vez, cuando Lolma, así se llamaba el bosque de algarrobos, se convirtió en calor, humo y ceniza. Cada árbol, cada algarrobo, emblemático del bosque serrano, ora refugio, ora monumento vegetal, ora víctima propiciatoria de un sistema económico que cometiera tremendo arboricidio durante el siglo pasado. No ha variado mucho hoy. Nuestra Carta Orgánica establece como algarrobo el árbol emblemático desde la época de los indígenas, y hay una serie de artículos que dicen que hay que protegerlo. Sin embargo, hace unos meses fui a curiosear un poco cómo se vive en los hornos de ladrillos, hacia la derecha, hacia la izquierda, haciendo la piedra pintada, y fue muy grande el dolor
les digo que realmente sentí dolor, cuando vi verdaderos cementerios de algarrobos a las puertas de los hornos de ladrillos. Me dirán, los comprarán en otra parte y los traerán, pero es la destrucción de algo que es muy nuestro y que además trae consecuencias graves cuando se tala sin ningún tipo de discriminación. Les aseguro que es impactante. Las parvas y parvas de troncos de algarrobos. Y por ahí pasa un carro con las ramitas más finas para hacer el fuego, para cocinar, por supuesto, calentarse. Los personajes en José María, reales o ficcionales, son el eje de lo relatado, y el autor los rescata como parte del alma colectiva del pueblo. Él, que viene de una familia fundadora, colonizadora, que fueron patrones de los campos, de las grandes estancias, con posibilidades de educarse, dice en el prólogo de Tras la Sierra: sepa que sigo los pasos del inolvidable Chabuca Granda en la Flor de la Canela, quien dijo alguna vez que su mayor logro era haber ascendido al pueblo. Con este libro, dice Castellano, intento pisar el primer peldaño de la alta escalera que allí me lleva. Las imágenes, el uso exquisito del adjetivo, sus metáforas fantásticas, las comparaciones, revelan una técnica literaria fabulosa. En Requiem por el árbol, novela que no quiso presentar en público, pero que se ha difundido, mucha gente la ha leído, y en mis épocas de profesora en ejercicio lo puse como lectura obligatoria para los alumnos de sexto año y quedaron prendados, y más él fue a hablar con las alumnas, así que fue una experiencia muy enriquecedora. El inigualable logro, José María transforma en personajes al paisaje, al viento. Si ustedes lo leen van a ver cómo el viento simboliza la murmuración, que es una característica de los pueblos pequeños. No dejen de leerlo, Requiem por el árbol. A un colchón, que para ser respetado decide ponerse un apellido, Don Colchón de Arpillera, y es el que va relatando la historia de lo que allí pasa. Va adquiriendo humanidad. Cuando definan los protagonistas en medio de sus relatos, retrata admirablemente la picardía y los rasgos del criollo. Hay un cuento de un vaqueano del Museo Brocheriano que extasiaba a los visitantes con sus relatos hiperbólicos, exagerados, mentirosos, pero vívidos, que es invitado a llevar caballada para San Martín en aquel entonces. Bueno, José María, entonces no les voy a contar el final, pero lo tienen que leer. José María lo pinta de cuerpo entero y es una belleza. Esto es Desde Tras la Sierra. José María Castellano, a la par del deleite que causa con su lectura, se transforma en un transmisor de la cultura de un pueblo, de una sociedad, a las generaciones que le suceden, logrando la ligazón entre el pasado y el presente. Así el futuro será producto de esa simbiosis, reafirmando su identidad. Nuestro narrador se apropia de una narración para hacer un nuevo relato, producto de su talento creador. Al decir de Jacques Hasson, un analista francés, es un pasador de la cultura transerrana. Y esto es de gran valor, es como un puente, además de su extraordinaria técnica y su estilo como escritor. Bueno, vamos a terminar con una frase que suelo repetir a menudo, pero que es muy significativa, de Goethe. Lo que has heredado de tus padres, conquístalo para mejor poseerlo. Muchas gracias. La profesora Beatriz Thomberg entregará un presente a la familia de José María Castellano.
papel porque da suerte. Bueno, no está presente, pero acá lo tenemos. La señorita Mónica Fornés siente el orgullo de presentar a continuación al poeta Osvaldo Guevara. Muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Osvaldo, esto es un atrevimiento de mi parte. Osvaldo Guevara nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, y desde 1976 reside en Villa Dolores, capital de la poesía, que lo adoptó como uno de sus ciudadanos dilectos. Su amor por la literatura responde a un impulso genético que se manifiesta desde su infancia. En su mundo de la imagen permanente expresa pauta rítmica, entonación emocional, fondo estético de la palabra en función de la belleza poética. Ha publicado Oda al sapo y 4 poemas, 1960, La sangre en armas, 1962, Garganta en verde claro, 1964, Los zapatos de asfalto, 1967, Años y perjuicios, 1975, Niña Carmen, 1983, Diario de invierno, 1990, Solo sonetos, 1991, Primera persona, 1994, Poemas en verso y prosa, 1997, Diálogos memoriosos con Artura Cabrera Domínguez, 1997, Conversando con Gaspar Pío del Corro, año 2000, El soneto, ese indeseable deseado, 2005, Sin pena en la palabra, 2007, Siempre deseando verte, selección amatoria, 2010. El lenguaje cuidado, ese ingrediente fundamental de expresión a lo largo de su vasta obra literaria, que ha merecido innumerables reconocimientos en el ámbito cultural, entre ellos la faja de honor de Sade. Conocedor de la forma estética del poema, es dado a trabajar con exquisita maestría tanto el verso libre como las formas clásicas, por ejemplo, el soneto, del cual es un hidalgo defensor. Orador por excelencia, ha producido micros radiales culturales y, como ya lo dijo nuestro señor Intendente, ha trabajado en la Dirección de Cultura Municipal. Su necesidad de comunicación con el otro lo llevó a realizar y coordinar el taller literario Aproximación a la Poesía por 4 años consecutivos. Escritor inspirado, emotivo, pero a su vez analítico, cultiva la palabra en toda circunstancia de su vida, hurgándole el corazón hasta encontrar el latido mismo de la metáfora. A escasos meses de cumplir sus 80, les cuento que es el 9 de diciembre, se reciben regalos y ante reiterados pedidos, generosamente comparte su invalorable conocimiento de las letras, iniciando un nuevo ciclo del taller. Es para mí un orgullo entregar al poeta, al amigo y al maestro Osvaldo Guevara este presente. A continuación, la señorita Mónica Fornés entrega un recordatorio al poeta Osvaldo Guevara.
A continuación, la profesora Celia Inés López, orgullosa, presentará al poeta Horacio Rafael López. Muy buenas noches, emocionada, feliz de tenerlo a Rafa esta noche acá, con todo lo que lo amamos y todo lo que nos da. Empiezo con unos versos de Rafael. Camino de las formas, pincel, a cuestas me aventuro por un paisaje largo como un remero inmenso, y ausculto la ronda de los niños, los álamos que arden en septiembre y tus pasos que susurran arena, cuentos de viejas y aletear de sueños, camino de las formas y los mitos, hacia el hogar, en calor de palabras y de afectos. Rafael Horacio López. Celebrar a Rafael Horacio López es celebrar la palabra hecha vida en el poema, es celebrar la amistad y el hogar, la sustancial devoción a la niñez y su magia inagotable, la presencia constante y la acción concreta en la cultura de este valle. Decir Rafa López es configurar la identidad dolorense desde la poesía y reivindicar la presencia de las letras regionales en la cultura nacional. Rafael nació con la primavera, por eso es así tan cálido. El 25 de septiembre de 1931, en Nono. Está casado con una compañera como pocas, nuestra Lita. Se han multiplicado en 3 hijos y 7 nietos. Estudió en nuestra escuela normal, Dalmacio Vélez Arfiel. Allí egresó como maestro normal nacional. Esta vocación será fundamental en su vida, ya que hará de los niños los destinatarios e inspiración de una vasta parte de su obra literaria. Y así lo dicen sus versos. El libro es un amigo, me acompaña a la escuela. Cuando lo abro sonríe y me dice, vuela. Ha desempeñado su labor docente desde temprana edad. Por allá en 1953, en la provincia de Buenos Aires. Fue en el 55 director en Ámbul. Como era inquieto, participó en ese pueblo, en la sociedad de fomento, y además fue director de un periódico, Aporte. Se radicó en Villa Dolores. Entre 1971 y el 83 fue vicedirector de la Escuela Mercedes de San Martín. Y en el 83, quizás muchos lo recordarán, director también de mi escuela, la General San Martín, hasta que se jubiló en 1986. Todos sus cargos en la docencia se lograron por concurso de títulos, antecedentes y oposición, lo cual habla de una ética como forma de vida. Hoy, ética, palabra preciosa. Ha participado en la organización de cursos de perfeccionamiento docente, preocupadísimo por la alfabetización en San Javier. Su contribución a la educación es vasta y su desvelo por la niñez permanece intacto. Lo demuestran la creación de su último libro, presentado el año pasado, en octubre, previo a la Feria del Libro, junto a la licenciada María Gabriela Sánchez. Nos propuso un libro para favorecer la creación literaria en las aulas escolares a sus 80 años. Un ejemplo. Otra faceta que quizás
alguien no conozca de Rafa, es su labor en el gremio docente, junto a nuestro maestro don Oscar Guiñazú Álvarez, con otros luchadores, lograron el estatuto del docente. Ocupó cargos de secretario en la UPC desde 1973 hasta el 84. Miren si es meritorio Rafita. Rafael Horacio López, maestro, poeta, narrador, amigo, gestor cultural. Desde 1958, siendo esta la fecha de su fundación, integra el grupo literario Tardes de la Biblioteca Sarmiento. Ha ejercido la presidencia del mismo por varios periodos. Esta entidad organiza los encuentros internacionales de poetas desde 1962. Todos los jueves, Rafa y Lita, anónima, participan activamente del café literario de los jueves con su palabra y su luz de padres. Rafael es autor de cuentos y poesías y en ambos géneros ha recibido distinciones notables. Está vinculado con instituciones culturales nacionales y extranjeras. Ha sido presidente de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, en su filial local. Ha viajado a España como nuestro embajador cultural junto a miembros de SADE Central. Ha escrito en el diario Clarín, en diarios de España, en diarios del Uruguay, en diarios de diversas provincias argentinas y regiones de Córdoba. Y cómo no va a escribir en el nuestro, en el Democracia. Ahí lo tenemos siempre. También, entre 1993 y 94, dirigió la hoja cultural del periódico Provincia 23, en Río Grande. Se fue hasta los confines del mundo, Rafael, a Tierra del Fuego. Ha publicado una obra muy numerosa. Entre 1965 y 2010 ha privilegiado la literatura infantil y juvenil con estos títulos: Salutación, Tiempo sin poemas, El otro enigma, Villancicos, Canciones para cortar la flor, Canción de los que no están, Poemas y cuentos de Río Río, La sed de la luz, Goteritas del alba, El corazón de la palabra, Celebración de la copla, Conversaciones con los maestros en torno a la literatura infantil en la escuela, Oda a la Fundación de Villa Dolores, El señor Medardo Ulloque, 50 aniversario del grupo Tardes de la Biblioteca Sarmiento, Nombrar las cosas, la literatura infantil y sus posibilidades. Como reconocimiento a su obra literaria y a su labor por la cultura, distintas bibliotecas escolares del medio y la región llevan hoy su nombre. Rafael, Rafa, amante del encuentro, hombre de manos amplias y corazón de campana, enamorado de la vida y de la noche, del canto, de la palabra y de las utopías. Rafael, caminante de las calles dolorenses, ofreces tu casa como abrigo y tu pan repartido en versos, voz necesaria en la conciencia de este pueblo. Nos dignifican y enorgullecen tu ser y tu presencia en nuestra tierra, que es la tuya. Tomo prestado tus versos cuando nos dices: caminar, camino, y por las manos tiernas de los pájaros, que en bandadas escritura mis huellas y mis días. Esta tierra me presta su bastón de silbos, con que acompaño mi vocación de quena, y camino y hablo con voz de sapo, débil y verde como una ausencia larga. Coloco un número en la modestia de esta tierra, y me juego en el polvo gris que nos hermana, y me juego
y la celebro, lento, profundo, calladamente cuerdo. Gracias, Rafael. La profesora Celia Inés López entregará un presente al poeta Horacio Rafael López. ¡Bravo, Rafa! Mostralo, Rafael, mostralo. Muy bueno. Y por último, perdón, adelante, venga acá, maestro. No, por favor, está usted primero. Bueno, yo quería agradecer. ¿Puedo ir allá? Sí, es todo suyo. Acá me piden que recite el overo, pero no lo vamos a hacer. Estoy íntimamente agradecido. Me faltan palabras para agradecer esta presencia para estos tres colegas, amigos, vecinos, Osvaldo Guevara, José María, Alejandro. En este momento, en este acto, verlos a todos reunidos para festejar la poesía. Caso único, es una ciudad, un pueblo único en el mundo, tal vez, donde se reúne el pueblo una tarde fresca, bastante fresca, para escuchar a sus poetas. Qué lindo, ¿eh? Yo felicito de corazón a todos ustedes y felicito también a quienes se acercan siempre por estas cosas hermosas, por el arte, la cultura. Recién me acercan un vecino, un viejo amigo, un poema, es muy largo para leérselo. El amigo se llama Tomás Balabán. Me pidió que se lo leyera, pero es muy largo y por razón de tiempo no lo voy a hacer. Se llama Amigo Poeta. Sos el poeta para algunos, el loco, el soñador y de todo un poco. Así comienza el verso. Gracias, Tomás. Bueno, quería leerles algo también en son de agradecimiento. Cuando estaba, por razones de salud, he faltado mucho tiempo de Villa Dolores, pero he estado ligado a todos ustedes por los distintos llamados, por las distintas palabras, a través de todos los medios de comunicación, y entonces me sentía muy acompañado con ustedes. Y en cierta oportunidad escribí desde un 8º piso, desde donde solo se activan edificios duros e indiferentes, les envío mi saludo. No envié la carta porque, les digo, por razón de salud no pude enviarla, no pude acercársela a ustedes. Pero en el ánimo estaba agradecerles a todos ustedes este reconocimiento. Y como las cosas, las malas noticias, las malas no vienen solas, también les voy a leer algo que escribí a raíz de que perdí a un hermano hace poco, y bueno, si es que lo he traído. No le digo si las desgracias no vienen solo, traigo como es, pero no. Bueno, no le he traído. Voy a leer otro, es decir, por ejemplo, cada vez que pasaba por la calle San Jerónimo el 500, me paraba en un negocio que había a tomar un café, pero más que todo para ver un olivo, una planta de olivo que estaba en la esquina. Creo que es San Jerónimo, escriba Salta, me parece que es la calle, la otra, y
y le escribí a un olivo en la ciudad. Huelo tu cuerpo, le digo al olivo, como un cardo lejano. Liviano y soñoliento me miras distraído como diciéndome, anda, la noche es tan cierta como un ser humano. Cerca murmuraban ya los últimos gorriones de la esquina. Un boliche cercano agudizaba sus oídos. En una puerta que se abría a los olores, a las estrellas, a los zapatos rendidos, no aprendamos cosas de abandonos ajenos, pensé, y me hundí en la bondadosa penumbra de un café. Y bueno, y lo último, para no cansarlo tanto, como el domingo es el Día del Padre, me recuerdo también de ese ser querido, y padre de oficios verdaderos. Padre, el de oficios varios, sin placas que remienden las paredes, caminando con la seguridad de un himno en el aire de un sulky remendado. Avejentado estoy, palpitando tu singular riqueza, que no me diste en monedas mentirosas, sino en el arte que de la luz copiaste. Me enseñaste a soñar abriendo surcos en humildes palabras. Padre de oficios verdaderos, de mirada sencilla como el trigo, manos robustas de carnear silencios, pasos pesados de pensar la patria en la pesada madera de la vida. Muchísimas gracias. Muy lindo, Rafa. Él se nos adelantó un poco porque está previsto el momento en que los poetas van a tener el lugar para dedicárselos a ustedes. Pero no importa, él es un dulce. Lo merece. Y por último, el licenciado José Luis Colombini tendrá el honor de presentar al poeta Alejandro Amaury Nicotra. La poesía es una palabra que muchas veces pesa sobre las manos y a veces la poesía es la distancia más corta entre un corazón y otro. El gran poeta sabe incidir creativamente sobre una posibilidad escondida en las entrañas mismas del ser. Alejandro Nicotra, desde su perfil poético, desde su perfecta humildad, ha sabido combinar los detalles. Nos habla y nos mira por sí solo a través de las letras de sus páginas. Nos va mostrando un mundo, su mundo en el cual giran sus vivencias, sus paisajes interiores, el amor, los afectos, su particularidad poética de ver la vida. Y ahí es donde la poesía florece como los lapachos en primavera. Alejandro es una de esas personas donde la inspiración y la fluidez consiguen un extraño nexo de unión en donde los recuerdos se elevan al rango de poesía. La ciudad se hace rural y lo rural se adentra en la urbe. Va de un lugar a otro, contemplando todo aquello que aparece a su alrededor, sabiendo que tal vez nunca volverá a estar allí, aunque sus dedos acaricien la piel de cal, de luna dormida en las palabras. La poesía no es más que un oasis en medio del desierto. El poema es la sed, el resto son espumosos espejismos. Y es que si algo caracteriza a Alejandro, aparte del estilo personal que imprime en cada uno de sus poemas, es que tiene una capacidad asombrosa de plasmar sus paisajes interiores y exteriores por escrito, involucrando su intimidad telúrica conectada a las raíces de la tradición. En esta extraña mixtura que forma parte de sus versos, le permite e infunde a los lectores la sensación de sentirse dentro de aquellos hechos, fenómenos, paisajes, vivencias y acontecimientos, involucrándose dentro del poema. Alejandro trata de anotar el nexo del hombre con todo aquello que lo rodea. Intenta, a través de la poesía, mostrar desde la belleza del lenguaje el trágico esplendor de aquello que vibra en la cuerda tensa y frágil de la vida.
Alejandro Nicotra nació en Zampacho el 25 de marzo, aunque ha residido durante casi toda su vida en Villa Dolores, en el Valle de Tras la Sierra. Es licenciado en Letras, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba en 1959. Ha publicado varios libros de poesía, entre los cuales podemos nombrar Puertas Apagadas, ediciones La Ventana, Rosario, 1976, Lugar de Reunión, Taladriz, Buenos Aires, 1981, Desnuda Musa, Alción, Córdoba, en 1988, Hogueras de San Juan, El Imaginero, Miramar, 1993, Cuaderno Abierto, ediciones del Copista, colección Fénix, Córdoba, 2000, El Anillo de Plata, ediciones del Copista, colección Fénix, Córdoba, 2005, De una palabra a otra, ediciones del Copista, colección Fénix, Córdoba, 2008. También puede citarse las antologías El pan de las abejas y otros poemas, El Imaginero, Buenos Aires, 1983, con selección y estudio preliminar de Ricardo Herrera, y Antología Poética, Fondo Nacional de las Artes, colección Poetas Argentinos Contemporáneos, Buenos Aires, 2002, al igual que las compilaciones Poesía, 1976-1983, Alción Editora, Córdoba, 1994, y Lugar de Reunión, obra poética, 1967-2000, ediciones del Copista, Córdoba, 2004, Premio Consagración de Letras de Córdoba, 2003. Es miembro de la Academia Argentina de Letras. Ha recibido, entre otras distinciones, Premio Nacional Iniciación, Comisión Nacional de Cultura, 1951, Premio Regional de Literatura, 1957-1959, de la Dirección General de Cultura de la Nación, por su libro inédito Nuevas Canciones. Premio Arturo Capdevila, del PEN Club Internacional, por su libro El tiempo hacia la luz, 1968. Premio Leopoldo Lugones, de la Universidad Nacional de Córdoba, por su libro Detrás las calles, 1969. Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, por su libro Puertas Apagadas, 1977. El Premio Esteban Echeverría de Gente de Letras, 1991, el Premio Conex, 1994, y el Premio Consagración de la Provincia de Córdoba, 2003. La poesía se alimenta siempre de los fulgores y fuegos de este mundo. Solo el poeta tiene el poder de desgarrar la unidad interna del ser sin liquidar las esencias. Alejandro, en sus libros, describe un escenario proclive a los contrastes y dispuesto a las personificaciones y recuerdos. Los poemas se hacen humanos y se nos ofrecen como un pan a nuestra mesa vacía. Los paisajes interiores y exteriores son una pregunta que espera nuestra respuesta, donde el egoísmo propio del ser humano pierde consistencia y extiende sus raíces plurales para abarcar el espacio vital del nosotros. Aquí es donde quiere llevarnos, aquí es donde la conversación abre sus puertas a cal y canto, tropieza con esa cárcel sin fronteras y esas rejas que rige el Dios del tiempo. Florece a la rosa del nacimiento y se entierra en la tumba profunda de los malos presagios. Así, el silencio de piedra se filtra entre los escombros de la memoria y se escucha con la nitidez de una tarde despojada. El murmullo de las aves se asemeja al ritmo de un corazón acelerado que ha perdido su cadencia de pasos parsimoniosos, lejos, sobre los baldíos del amanecer y el cadáver de turno, como dice Alejandro en uno de sus poemas. Y acerca de Alejandro Nicotra, el gran Raúl Gustavo Aguirre, que dirigió durante una década la revista Poesía Buenos Aires, ¿no? Y gran difusor de poesía y de poetas a quienes todos los que amamos las letras le debemos estar eternamente agradecidos, dijo sobre Alejandro Nicotra: la sabiduría de este poeta consiste en dar en cuenta con palabra cuidadosa, estremecida, fiel de sus vislumbres de este mundo, la mujer, un astro, el fuego, un anochecer, señales que tal vez no sean otras que las encendidas por los dioses para sugerirnos con las palabras de los que verdaderamente hablan, en qué dirección podemos encontrar, si no las claves, por lo menos las preguntas que importan.
En lo formal, el enunciado, aunque aparentemente surgido de la máxima libertad, mantiene una delicadeza de movimientos y de tonos que sin duda resulta de un rigor ejercido sin complacencias consigo mismo. Digna de destacar también su capacidad de expresar sin esfuerzo aparente por la vía de imágenes de la más aventurada invención. Esto dijo el gran Raúl Gustavo Aguirre acerca de Alejandro Nicotra. Y nosotros como dolorenses, como transerranos, como habitantes de esta ciudad, tenemos el privilegio, el orgullo de poder tener a un poeta como Alejandro Nicotra caminando nuestras mismas calles, una de las voces poéticas más importantes y precisas de la Argentina, candidato por la Academia Argentina de Letras para el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los más importantes para la poesía hispanohablante. Para mí, Alejandro, aparte de maestro, es una persona que vive las 24 horas del día en poesía, y escucharlo hablar es un placer enorme, una asepsia psicológica que nos libera del tedio y la rutina de vivir, y en eso, en su forma de ser, tiene una actitud poética ante la vida, que es lo más importante. A continuación, el licenciado José Luis Colombini hace entrega del obsequio al poeta Alejandro Amaury Nicotra. Vamos a tratar de romperlo sin romperlo demasiado. Y es como así. Esto que voy a decir ahora está totalmente fuera de programa, no lo saben los organizadores, no lo sabe nadie. Y yo estoy totalmente contenta porque el Rotary Club, del cual yo soy también socia, ha distinguido, es mejor dicho, le ha pedido a los habitantes de Villa Dolores que elijan al vecino distinguido del año, y cuándo sería mi sorpresa que recayó en mi gran amigo Alejandro Nicotra, y me entero hoy. Bueno. A mí me parecía que ustedes debían saberlo, porque es un premio más de los que ya tiene. Entonces, nada más eso. Gracias. Bueno, vamos a pedirle a los 4 protagonistas de esta noche, y en nombre de José María, le íbamos a pedir a la señora doctora Norma Augusto, no se atreve, bien. Respetando su decisión, entonces, invitamos a los 3, a Rafa, a Osvaldo y al señor Nicotra, a sentarse en el panel, por favor. También queremos agradecer, que se me olvidó al inicio, a los representantes de la Departamental San Javier que están presentes. Muchas gracias y perdón por la olvido. Vamos a invitar a este ilustre panel por turno a dirigirnos la palabra, algo que ustedes deseen decirle a la gente, o a deleitarnos en su defecto con algún poema de su autoría. Es todo de ustedes este momento.
No, hay dos constantes en mi vida que me persiguen casi hasta mi condición de octogenario. He viajado mucho en ómnibus y jamás de los jamases me tocó de compañera de asiento una mujer atractiva. Y la otra constante es que me sentara donde me sentare, siempre me ha tocado la pata de una mesa. Yo ignoro si alguna vez he provocado el odio de un semejante, pero creo que de ser así me sería más soportable que soportar las embestidas del afecto. El sentir esa vibración emocional que me brindan los escritores del medio y consiguientemente el público o los vecinos que saben de nuestro andar por las palabras, siempre me ha desmoronado, porque cuando se nos brinda un reconocimiento, cuando se nos formula un elogio, a mí me entra la desesperada sensación de no ser digno. Estos actos lo convierten a uno, en cierto modo, en un prototipo. Y en realidad, cuando terminan estas luces, estos aplausos, estos rostros tendidos hacia uno vuelve a su condición cotidiana de ser menor dentro de los esfuerzos del hombre y en este caso de la comunidad. Estoy desbordado y más que agradecido, casi diría preocupado por la posibilidad de que tener ya cierta cantidad de años no me vaya el destino a deparar otro reconocimiento, porque creo que no lo veo por En realidad, Villa Dolores a los escritores nos sienta a su mesa, nos hace sentir necesarios. Y eso, si bien en la época actual está borrando las fronteras entre el poeta y los otros, los que no lo son, todavía es algo que a uno le crea cierto temor, porque se siente marginal. Y al mismo tiempo un agradecimiento uncioso, religioso, como el que yo experimento esta noche. Un par de episodios relacionados con la literatura y con poetas le pueden dar una idea acerca de la vaciedad a veces en que transcurre nuestra existencia lírica más que personal. Un libro de Enrique Jardiel Poncela,
leído en mi adolescencia, La Tournée de Dios, narra la visita del Supremo Hacedor a la tierra. Y en lugar de descender en Italia, donde está el papado, prefiere hacerlo en España, por ser una tierra de religiosidad ancestral y esencial. Lo llevan a Dios a conocer esta realidad que Él ha creado, para que la vea más de cerca. Y entre otras cosas, ese itinerario, llamémosle turístico, conduce a Dios a una lectura de poemas. En ese momento estaba en vigencia un excelente poeta español, que dentro de los patrones de su época era muy digno de representatividad, que era Eduardo Marquina. Marquina lee unos poemas, todos aplauden, incluido Dios, pero cuando se va retirando, le pregunta el Cicerone que lo guiaba, muy deseoso de complacerlo: Señor, ¿os ha gustado esta lectura de poemas? Sí, es interesante, pero este Marquina, ¿a qué se dedica? Otro episodio que me viene a la memoria es el que corresponde a Paul Verlaine, un poeta fundamental dentro de la cultura de Occidente y particularmente dentro de la literatura francesa. Era un bohemio recalcitrante, diría patológico, muy dado a la bebida. Y esas ingestas lo conducían más de una vez al hospital, porque él no tenía recursos, siendo quien era, para recibir otro tipo de atención médica. Y cuando estaba en el hospital, lo visitaban personalidades ilustres de la cultura. Mallarmé, por citar un ejemplo paradigmático, gente elegante que se imponía al resto de los que estaban en esa sala compartida por su sola presencia, por su exquisita paquetería finisecular. Y era el único momento en que Verlaine, por esas visitas, evaluadas no por sus méritos literarios, sino por los pergaminos sociales que suponían sus atuendos, lo elevaban a la consideración de los compañeros de sala. Pero después, cuando esas visitas se iban, pensaba o recomenzaba su padecimiento de marginado social, porque después de todo, poeta ilustre y príncipe en cierto modo del espíritu lírico, era para todos los demás que sabían que escribía, y pese a eso, un pobre diablo. Es decir, esto revela en qué medida a veces el ser escritor, o más específicamente, ya que estamos en el ámbito de la biblioteca, que tanto hace porque la poesía mantenga en alto las luces que encendió como señales de torre en torre Oscar Iñazo Álvarez. La condición de poeta generalmente se da en ese sentimiento de soledad que no ocurre en Villa Dolores, andando por sus calles, transitando en la cercanía de sus gentes, sintiéndose uno más, y eso basta, por lo menos en mi caso, insisto, en digno de sentarse a la mesa de las actividades del hombre, ni la mejor ni la peor, pero tampoco considerándolo como al que escribe como algo decorativo,
que trabaja con las palabras como los niños con los juguetes y que no produce más satisfacción que una cierta inocente complacencia de quienes lo tratan y valoran, que son ínfima minoría. Me cito en un poema dedicado a mi hija Verónica cuando acababa de nacer, tras reconocer que mi lenguaje es insuficiente y decirlo en un verso de ese poema, pobres palabras mías que sirven por mitades, lo que me está ocurriendo en este momento. Digo también a mi hija, comprenderás mis versos y mi torpe aventura al saber que mi alma no supo otro destino. Nosotros, quiero hablar en nombre de todos, de mis conspicuos cofrades de homenaje, nosotros en realidad no hacemos de la poesía una literatura o una elección. Es menos nuestro mérito. Es simplemente que no tuvimos otro destino. Debimos cargar con él, más a pérdida que a ganancia. Y por lo tanto, esa obligación en cierto modo que nos impone nuestro sino hace que nosotros seamos irremediablemente lo que somos, aplaudidos o no, premiados o no, reconocidos o no, siempre con la sensación de nuestra precariedad terrestre. Por eso, este homenaje, este reconocimiento, es para mí fundamentalmente una expresión de afecto. Se hablará de algún libro nuestro, de alguna medalla para alguna faceta de nuestra condición de escritores, pero yo creo que lo que más nos penetra, lo que más nos resucita, lo que más nos reintegra a veces a la caravana humana de la que nos sentimos a veces retrasarnos con el ejercicio de nuestra vocación, es el cariño. Ese cariño está presente en tardes de la Biblioteca Sarmiento, en cada momento de su existir como grupo. Últimamente yo concurro a unas reuniones sabatinas en la Biblioteca Sarmiento, en que el grupo trabaja organizando el encuentro 50º. Me aparto un poco, aunque me integro a ellos gozosamente, porque me siento aceptado como un par en la democrática tarea de aportar iniciativas o sugerencias. El afecto está allí como algo respirable. Lo que me ocurre a mí, me ocurriría, me ha ocurrido a cualquiera de los que me acompañan en esta ocasión, en este podio. Y créanme que con los años el afecto se nos hace indispensable. Indispensable. Porque aparte del frío que podemos sentir por las tiranías etarias, está el otro frío de los huesos del corazón. Tomo la metáfora de una canción a la que le ha puesto letra a Daniel Salza. Habla de la lluvia que cala los huesos del corazón. Yo siento que este homenaje penetra hasta mi corazón, lo resucita, lo rejuvenece y lo obliga, empeñado en esta recalcitrante
necesidad del amor que recibimos, tal vez con alguna exageración, pero que nos permite lo que creo que es la razón de ser de nuestra condición de poetas: tener más amor que dar. Gracias entonces a todos los que de una forma u otra esta noche están participando en este homenaje, por permitirme seguir amando. Muchísimas gracias. Bueno, Osvaldo lo ha dicho todo con sus elocuentes palabras, y bueno, yo también me adelanté un poco, llevado por el entusiasmo. Me adelanté un poco, pero no obstante ello, quiero decirle que mi comienzo como escritor ha sido más humilde, porque yo comencé en el campo, digamos, cuando me designan director de una escuela en la Pampa de Pocho. Entonces ahí el estar con los niños, el ambiente, me gustaba conversar con los criollos, visitar los ranchos, tomar mate con ellos, fue avivando en mí esa llama interna que todos tenemos adentro, en una forma o en otra. Y allí comencé a escribir. Por ejemplo, el primer poema que me conoció Oscar Guiñazú, y en su inquietud me lo publicó en Diario de Democracia, yo relato en un pequeño poema Romance del niño de Tala Cañada, un niñito que, cuidando sus ovejas, sus cabras, pierde pie, se resbala y cae y fallece el chiquito. Y eso me tocó, me impactó, y bueno, y ahí comencé. Y Oscar ya me trajo para estos lados, y todos los viernes me veía, todas las tardes me venía acá y nos reuníamos en el local de la Biblioteca Sarmiento. Bueno, todo eso nos lleva a pensar y nos lleva a esto. Hoy que ya tenemos casualidad, los tres somos de 1931. Casi octogenario. Ah, sí. Y bueno, así viene la evolución del hombre y de la poesía, de lo que va a ser a través de la vida. Y yo pensaba que no me iba a retirar nunca de estar de la Biblioteca Sarmiento, lugar donde he encontrado tantos afectos, tantos buenos recuerdos. A veces estábamos leyendo acá con Oscar en el Club Social del Círculo, así se llamaba en esos tiempos, pero al mismo tiempo otro poeta estaba en Tucumán leyendo su poema y otro hablando en otro lugar sobre el cuento y la poesía. Y así nos distribuíamos e íbamos llevando toda nuestra inquietud como poeta hacia los distintos lugares. Es la vida del poeta. Y generalmente nos pagamos con un buen vermut, con un buen... En una serie de elegías de los días, elegí un canto un tanto triste. Este es uno, parte de uno, que dice: cuando los abuelos falten, pasaré el viento por las barbas de la galería y el polvillo blanco del olvido. Penetrará por cada ranura de la puerta, por las ventanas ya sin imágenes de lo bueno que fueron. Todo pasa, ¿sabes? He visto las flores desde niño y los pájaros y los cantos quemando el horizonte, pero ahora no son los mismos. Desde lo alto de las torres que aún me acompañan, veo agostarse los patios como noches que acechan los humanos y me veo solo en medio de mis temores. Las aguas se mantienen casi suaves, en la memoria de cántaros durmiendo bajo los algarrobos, agua de beber en familia, en jarros deletreando la miel,
que del alero cae. ¿Te recuerdas, hermano? En ese silencio humilde de nuestros padres estaba el secreto de la unión, del regreso de las almas a la celebración de nuevos días. Eran los veranos extendidos, como una alegre mantén en la madera dormida, y ahora que lo recuerdo, tu respeto era el mayor de todos. El mío, una palabra casi raíz en la memoria de los árboles. Ahora, en silencio estoy, hermano, admirado por la celeridad de tu partida y por esa estrella que te indicaba diligente la casa de la luz y del silencio necesarios. Ahora, claro, si soy el último gajo de un río que revienta acequias, picos y sauces, humilde nido que se multiplica en los preciosos relámpagos de septiembre. Gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer la presencia de tan nutrida concurrencia, que es algo insólito en las convocatorias de la poesía, porque los valores de la modernidad van por otros caminos en general. Esto es un síntoma entonces de que la ciudad de Villa Dolores tiene una comunidad muy cercana al quehacer poético, artístico, digamos en general, porque no solamente aquí florecen las letras, sino que también florecen las danzas, florece la pintura. Pero quiero confesar que cuando se me comunicó la intención de realizar este acto de reconocimiento a nuestra labor artística por parte de la Biblioteca Sarmiento, no pude dejar de experimentar cierta íntima sorpresa. Quizá porque en las postrimerías de una vida y de una obra ya poco se aguarda. O quizá porque difícilmente el poeta pueda concebir, mejor dicho, otra distinción, otro reconocimiento al ejercicio de su arte que la dádiva del poema mismo. No tengo la menor duda de que la labor poética es una práctica de humildad y paciencia. En principio, una confiada o angustiosa espera que se resuelve a veces en esa particular exaltación que impulsa a la escritura. De ahí que el arribo del poema adquiera el carácter de un don o una gracia para el propio autor, a pesar del esfuerzo que más tarde la exige. Pero en la naturaleza misma del arte está íncita la necesidad de trascendencia. El poema quiere la comunión y el poeta obediente expone su criatura al prójimo. Su criatura, digo, porque como está escrito en los sonetos a Orfeo de Rainer María Rilke, el canto es existencia, un soplo en torno a nada, un vuelo, un vuelo. Pero esa rara ave, implícita en el verso de Rilke, ¿dónde busca su refugio? Una morada. Yo creo que esa ave, el poema, tiende hacia la rama de su época. Y en verdad, nadie estaría mejor capacitado para acoger el sentido original del poema
sus entrañables connotaciones que el lector de su tiempo. Y claro está, entre todos, ese privilegiado lector de poesía que son los poetas. Hacia ellos entonces se orienta particularmente la esperanza del alma. Permítanme decir, esto ha sido un prólogo, ahí son las frases. Permítanme decir, la afectuosa respuesta que ustedes, mis compañeros de tal Biblioteca Sarmiento, han dispensado a mi poesía, me conmueve, me conforta y me alienta. Solo esto quería decir, solo esta frase de íntima gratitud. Pero se nos ha solicitado que leamos algunos poemas. Y me parece justo entonces cumplir también ahora con el deber del poeta, que es entregar sus versos. En esta ocasión he elegido 3 poemas que me parecen representativos de algunos de los temas recurrentes en mi escritura a lo largo de los años. No son poemas nuevos, todos ellos datan de décadas atrás. Nosotros a nuestra edad no hablamos por años sino por décadas. Pero confío en que todavía conserven cierta vigencia estética. En el primero de los 3 confluyen 2 instancias, diría, luminosas. Mi amor por la naturaleza y mi amor por el amor. Su título es Venus. Se trata del planeta, el lucero vespertino, cuya imagen concentra en la visión de estos versos la esencia de la feminidad. Hay también, lógicamente, una alusión a la diosa que da nombre al aire. 2 experiencias alimentan la raíz de este texto. Esa experiencia, naturalmente, la contemplación de la estrella en las tardes de verano hacia occidente sobre el cielo del valle. Y la otra, una experiencia literaria, el recuerdo de un verso de Rubén Darío, el que dice: Venus desde el abismo me miraba con triste mirada. Pero mi poema se aleja del vértigo de lo espectral, sensible en esa magnífica imagen del nicaragüense. Mi poema es, por el contrario, celebratorio. Sin duda, porque la sustancia de la luz, luz estelar, se presenta aquí como un fiel trasunto de la vivencia del amor. El poema dice así: Venus, cuando llega, nadie te anuncia, aún no oscurece piedra y piedra la tarde, y apaga arriba o halcón o paloma sus animales de fuego. Y los árboles ya son objetos de la noche. Todo cicatriza como un párpado. Damos la espalda al cielo. Pero tú abres puertas, te instalas y desnudas e inicias en los declives de la sombra, fijo planeta, rara diosa, el esplendor de la mujer y el rocío. El segundo poema que voy a leer, bien, espero no estar abusando, que voy a leer, podría considerarse como un reverso de este anterior. No se trata aquí del amor, sino de la soledad. Tampoco de la naturaleza, sino de la ciudad, del ámbito urbano. Y la luminosidad de la tarde es reemplazada en estos versos por la oscuridad de la noche. El poema se compone de 3 secuencias que se integran, creo yo, en una especial unidad cuyo núcleo me resulta a mí mismo
lo confieso, algo hermético. Sin embargo, estoy seguro de que coincide ese núcleo con el de cierta personal palpitación existencial. El poema se titula Las Avenidas y dice así: las avenidas, silenciosas bajo los árboles y la luz de mercurio, a las 3 de la madrugada, extienden el espacio de un poema donde los pies monótonos van midiendo la soledad y el cansancio. Despiertas por tus pasos, quizás te evoquen las imágenes del amor en el susurro de las hojas o en la cabellera más alta de la noche, inclinada a esa hora hacia el reposo y el sueño. O quizá solo muestren el desierto de asfalto, con lámparas que alumbran el vacío y árboles desterrados a su nada. Las avenidas igual se tienden a lo lejos, más allá de tu casa, hacia los límites de la ciudad, en donde comienza el sitio de la sombra. Ciudades, avenidas perdidas en la madrugada, ojos fijos, desiertos, árboles cabeceando, avenidas donde unos pasos buscan vagamente algún cuarto en que dormir la soledad. Frente al café, la plaza vela sus espacios y alguien sale a la noche sin otro rumbo que el azar de las calles, dédalo de todos y de nadie. Ciudades, edificios de ventanas dormidas y puertas apagadas, avenidas en las que lleva el viento los fantasmas del polvo pálido del asfalto. En las luces del centro, unas máscaras últimas ríen y se abrazan, ronda la policía, los semáforos guiñan rojo, verde, y unos papeles huyen con su noticia indescifrada. Tal vez una ventana sobre un río, con las luces de la ciudad en el agua, o las avenidas en las noches de marzo o de noviembre, cuando algo comienza o algo termina, lugares que llegues por el tiempo y que tal vez pudieran entregar a la página lo que en ellos quería ser, destino, lo que fue, y no sabrás nunca del todo, inclinado sobre sus figuras de reflejos y ondas, de árboles y pavimentos, y lo que es aún el poema que escribe, derivando hacia el alba. Sí, lugares que lleves como el tiempo, por el tiempo, ciudades como páginas que nadie ha de leer, avenidas nocturnas de marzo o de noviembre, cuando algo comienza o algo termina. Bien. Y ahora, para despedirme, una composición que ya he leído en muchas ocasiones acá en Villa Dolores, pero estimo que en la recepción de los productos artísticos la repetición no es nunca redundancia, y así podemos volver a un poema como solemos volver a una música o a un cuadro. Esta convicción me anima a ofrecerles una vez más el poema titulado El pan de las abejas. Lo hago porque en este acto en que con generoso espíritu se brinda un reconocimiento fraternal al ejercicio de nuestra vocación artística, he creído casi un deber
entregar nuevamente como una especie de cordial retribución el poema que más ha concitado el favor de la crítica entre los míos y que por otra parte tiene su raíz en una de las experiencias más profundas de mi vida. Como tal vez algunos de ustedes sepan o recordarán, El pan de las abejas está escrito en memoria del poeta Antonio Esteban Agüero, sin duda el mayor lírico de la generación del 40 en la provincia de San Luis, y quien fue para mí una suerte de maestro de vida y poesía durante mi infancia y mi adolescencia. Yo solía visitarlo asiduamente en su casa de la villa de Merlo, y a su lado aprendí a amar los árboles, los pájaros, la montaña. Quiero decir, la poesía que emana de los seres y las cosas naturales. Años después lo vi morir en la pobreza y el olvido, y entonces su figura se me convirtió en una especie de símbolo de la precaria situación del poeta en el ámbito social de la modernidad, que atiende a valores muy diversos de la poesía. Por otra parte, en esos años, los de la década del 70, que fue la época en que escribí ese texto, nuestro país vivía, como se sabe, una de las más siniestras pesadillas de su historia. Y esta circunstancia gravita, no solo como telón de fondo del pan de las abejas, sino de manera esencial, impregnando su sustancia. Así, esta composición podría definirse acaso como una suerte de elegía civil. Ahora bien, toda esa materia semántica, el contenido, digamos, del poema, se condensa en una anécdota, la recolección de la miel, que se presenta aquí como una expoliación, como un saqueo. Las abejas adquieren, por lo tanto, en el texto, la condición de emblema del pueblo y del poeta, y la miel, el carácter de símbolo de la poesía. Leo el poema. El pan de las abejas. El pan de las abejas, la miel de todos. Sopla el tiempo sobre la galería de tu casa. Nadie, sino la luz sorda, vacía, entre pilares rotos. Ni tu sombra, ni el rumor del poema. El agua con racimos y la luz con abejas, patio sin parras, seco al vigilia. Ayer la madre pasa con un plato de miel. He visto las colmenas devastadas y en el aire de marzo, espacio azul, el humo que subía desde los panales. He visto al hombre enmascarado, los torpes guantes y el pueblo de la brisa y de la flor, gota a gota, los pequeños cadáveres. He visto al sapo gordo, saciado de saqueo. Sopla el tiempo desde la fresca sombra de las parras, los cántaros, las flores, el temblor y la luz de las abejas. Oigo tu voz. Un niño pasa con un plato de miel. He visto las colmenas devastadas, el humo por el aire de marzo, y he visto entre las ruinas y la sombra el pan hecho de sol. Quiero decir, lo sabes, vi tu muerte y tu vida, la galería rota de tu casa, las páginas doradas, y mi vida y mi muerte seguramente iguales. Un hombre pasa con un plato de miel, el pan de las abejas, la miel de todos.
después de este verdadero placer. ¿Cómo no? ¿Quiere hablar algo más? Por favor, porque yo no usé mi tiempo de lectura. Por supuesto. Y quiero subsanar esa omisión leyendo una página que consagro en homenaje al Día del Escritor. Este trabajo ha sido brevísimo, ha sido publicado, pero no creo que muchos de ustedes lo conozcan. El escritor, libertad y responsabilidad. Al escritor no le agrada que le indiquen cuándo escribir, sobre qué tema o en qué tono y forma hacerlo. Defiende de esa manera su sentido de la libertad de pensamiento y expresión y se pone en resguardo de autoritarismos, coerciones y condicionamientos. Tal conducta, sin embargo, no lo exime de su responsabilidad de hombre y ciudadano, de su compromiso con la realidad social y con el tiempo histórico en que está inmerso. Quevedo dictaminaba no callar cuando era llegado el momento de hacerse oír. En versos memorables pregunta y se pregunta. Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. No obstante, no se le puede exigir a un escritor que se ocupe de un tema si su fuego interior no lo habita en ese momento. La creación literaria obedece a sus propias leyes, las leyes de cada autor, y no respetar esas leyes atentará contra la calidad, sentimiento y legitimidad de su mensaje. Si este no es espontáneo y sí forzado. Un tema, un motivo, una reacción social, moral y espiritual deben madurar hasta granar y entrar en sazón. De lo contrario, el fruto será insípido como todo lo inauténtico. Una novela, un poema, un ensayo incluso serán fallidos si no brotan de un impulso genuino, de un movimiento natural y libre del ser y del sentir. Aún así, el escritor posee en todo momento un instrumento formidable, la palabra. Y esa palabra mucho puede aportar. Para ello, al margen de la literatura, hay cauces como la tribuna o la prensa oral, visual y escrita. La palabra del hombre de letras, del intelectual, exhibe una particular vibración comunicativa. Y si quien le emite goza del reconocimiento de su medio, de su comunidad, de la sociedad, significará una contribución valiosa en favor de una causa, un reclamo, una protesta. Además, como vecino, como ciudadano, dispone de modos de acción directa tales como participar en reuniones que propugnan una adhesión o un rechazo, integrarse a un grupo unificado por la sensibilidad social, engrosar una manifestación, firmar un petitorio. El caso del poeta pudiera estimarse especial. El poema responde las más de las veces a una dinámica o química misteriosa del alma y no suele abrir la puerta que él conduce, aunque se la violente con golpes desesperados. Salvo excepciones, no es dueño el poeta de su musa. Al menos no les es dado disponer de ella en cualquier momento o circunstancia como el jefe de la empleada compelida a obedecer. Aún así, el lírico no está exento de la militancia humana, y si el poema no quiere pronunciar su palabra en una situación crucial, queda él comprometido como hombre a actuar, a sumarse, a intervenir. Que la musa se comporte con autonomía no excusa al poeta de su condición de miembro de la comunidad. Medios para integrarse y comprometerse no le faltarán si realmente desea hacerlo. Cabe pensar que mucho más suelto andará el poeta por la calle si ha cumplido como ser social, aunque la inspiración no haya acudido a su llamado cívico. Y si en lugar de cerrar su ventana, la mantiene abierta para que las voces y los ruidos de su entorno y de su tiempo penetren a su puerto de trabajo sin temor a molestar.
Nada puede eximir al hombre de su condición de tal. Hombre soy y no tengo por ajenas las cosas de los hombres, dice un personaje de Terencio. Claro está que la vigilia del vivir trae fatiga y desaliento a uno los más animosos. Sucede a veces que me canso de ser hombre, reconoció Pablo Neruda. El poeta y el escritor en su paz humana pueden experimentar más de una vez ese cansancio, pero la fatiga, el desánimo, han de marcar tan solo una tregua, un reposo para el guerrero. Y termino. Afuera la vida está siempre esperando por nosotros y nada nos eximirá de marchar del brazo con ella, aunque en ciertas ocasiones tengamos que vestirnos de apuro para acudir a la cita, dejando la máquina de escribir transitoriamente plantada como a una novia ante el altar. Les agradecemos entrañablemente su compartir. Ha sido un honor, un gusto, un placer escucharlo. Muchas gracias. El espíritu humano desarrolla sus capacidades en la medida en que cultiva expresiones relativas al arte y a la literatura. Así como el labrador siembra para luego cosechar, cada uno de los escritores que hoy nos acompañan deja su legado para los tiempos venideros, atravesando las generaciones y enriqueciéndolas por siempre. Por eso, Tardes de Biblioteca Sarmiento, verdadera trinchera cultural que ha cumplido más de medio siglo, busca a través de diferentes manifestaciones expresar el reconocimiento a los miembros de esta comunidad que enaltecen el valor de la literatura. Y hoy estos 4 poetas orfebres de la palabra, cada uno con su propio perfil, son orgullo, tradición y ejemplo de protagonismo social en nuestro querido Villa Dolores. Para finalizar este acto, contaremos con la presencia del tenor Tomás Zenchina, que nos deleitará con su voz interpretando, en primer lugar, Barco Quieto, de María Elena Walsh, seguidamente Samba para la viuda, de Leguizamón y Castilla, y para culminar, las estatuas de María Elena Walsh. No te vayas. Perdón, No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad? También
estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad.